bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast llamado El Derecho de tu Piel. Vamos a tener una instancia para poder conversar de muchos aspectos sobre este órgano gigante que tenemos todos, pero que pocas veces le dedicamos tiempo y cuidados necesarios. Vamos a estar con especialistas invitados, pero también con quienes son parte de las dueñas de casa y expertas en la materia, quienes han logrado además mantener mi piel maravillosa como ustedes la ven. Tengo a mi lado a Andrea Barría. Hola, Carmen Gloria. Feliz de estar en este espacio que hemos creado en conjunto para poder comunicar y hablar de aquellos temas que no siempre son abordados y también dar un poco nuestra experiencia en base a lo que hemos ido viendo y ojalá que todos ustedes puedan sentirse identificados con los temas que vayamos conversando. Así es, y tengo también fíjense que son hermanas, o como, a comentar así de cercano este asunto. Tengo a Katy Barría, doctora dermatóloga, quien también nos va a acompañar en todos los capítulos. Sí, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes porque me parece que la piel es muy, muy importante. Bueno, por algo soy dermatóloga y que de repente se deja un poco de lado o no se toma en cuenta como debería ser. Entonces, creo que los temas que vamos a conversar son demasiado importantes y que puedan ser de utilidad para Vamos a dar todos. consejitos, datos, Exacto. tips, derribar mitos. Vamos a tocar muchas temas. Cosas. Y hoy ya tenemos una invitada. Así es. Tenemos una invitada ginecóloga, doctora, Andrea, tu apellido se me fue. Von Jovelin. Con razón se me fue. Pues. Es una cosa poca. A ver, díganos. Von Jovelin. Von Jovelin. Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo soy la invitada, así que muchas gracias por invitarme a este capítulo tan importante. Y vamos a ver ahí qué cosas tienen que ver. El tema de hoy, el tema de estreno, de capítulo de estreno, es un tema muy importante, con muchos tabúes del que se habla demasiado poco. Y debiéramos nosotros las mujeres empezar a conversarlo más. Menopausia. ¿Qué nos pasa en la menopausia? ¿O qué no nos pasa en la menopausia? Que no nos debiera pasar. Sí. El 54% de las mujeres dicen sentirse inseguras durante la etapa de la menopausia. Yo creo, y a poner el primer punto sobre la mesa, por falta de información. Sí. Porque no tenemos idea qué nos va a pasar o cómo manejar lo que nos está pasando. Así es. La expectativa de vida en Chile, 86 años. O sea, pasamos más periodo en menopausia que sin menopausia. Es un problema, por lo tanto, que debiéramos conocer al dedillo y no es así. 87% de las mujeres detecta cambios en su piel. Se nos empieza a caer todo. Y a secar. ¿Y la flacidez? Exacto, urgencia. El pellejo. 5% de pérdida de colágeno durante esta etapa. Eso dicen los números. ¿Qué dicen los especialistas para esas etapas? ¿Quién me quiere partir definiendo qué es la menopausia? Yo creo que nuestra doctora ginecóloga. Yo creo que me toca a mí. Bueno, antes de definir la menopausia, creo que es súper importante decir que como tantos de nuestros temas son súper ocultos, son parte como de este tabú que es la mujer, ¿cierto? Porque hablamos poco de menopausia, pero también hablamos poco de la primera regla, del desarrollo puberal, de la menstruación misma. Y la menopausia es como un doble tabú, porque tiene que ver con el cuerpo femenino y también tiene que ver con el paso de los años. Y esa es una cosa que siempre hemos querido como que no se note, como ocultar, como que no nos vaya a pasar. Que no vayan a notar que crecí. Exactamente. Y la verdad es que yo reivindico mucho el periodo de la menopausia y la posmenopausia, porque tal como dices tú, pasamos muchísimos años y somos una de 3 especies que sobrevivimos mucho tiempo después de la menopausia. Entonces, evidentemente, a nivel evolutivo, a nivel biológico y a nivel cultural, ¿para qué decir? El estar en este mundo aportando sin ya ser fértil es como una reafirmación biológica de que no vinimos solo a reproducirnos, valga la redundancia. La menopausia, su definición es súper fome y súper operativa porque es la última regla de la vida. ¿Y cuándo yo sé que es la última regla? Cuando pasa más de un año y que yo no menstruo. Eso si es que no estoy con alguna supresión de la regla, algún anticonceptivo, algún medicamento, o me tuve que sacar el útero. Porque muchas mujeres estamos con estos anticonceptivos, entonces no te das cuenta que entraste en menopausia. Bueno, y esa es una de las razones, además de que el objetivo pase de ser la pérdida de la capacidad reproductiva a la calidad de vida y el mejorar nuestra salud, al periodo que ahora conocemos como climaterio o como perimenopausia, que es el periodo que rodea esto. Y es el periodo en que empieza a bajar la función ovárica en algunas de sus hormonas, principalmente el estrógeno, y que empiezan
muchos síntomas, como por ejemplo dolores articulares, insomnio, irritabilidad, sudoración, los famosos bochornos, que son el más conocido, Qué ¿cierto? terrible, Pero no son es una el pesadilla. único. Sí, son una pesadilla. Es una pesadilla pero porque hay no es el cambios único. físicos y cambios emocionales. Así es. Entonces las dos cosas, la mezcla de las dos cosas, porque Exacto. es que terrible que es vivirlo, ¿no? Sí, sí, cambios urogenitales, por ejemplo, sensación de urgencia de ir Ir al al baño. baño, de esa sensación de que me voy a hacer, no alcanzo a llegar, una La baja de la libido también. una sequedad genital que llega a producir, doler. digamos, dolor o picazón, la baja de la libido, que además está muy relacionada con estos síntomas genitales y con este síntoma de irritabilidad. Entonces, son muchas cosas y el mensaje principal, todo tiene solución. Son señales, pero no son una condena. Y yo creo que por eso es tan importante desde Hablarlo. tantos flancos Sí. distintos hablarlo. Y a todas nos pasa o nos pasará o nos pasó. Así que no estamos solas. Partamos por algunos síntomas, Katy, que son los de la piel, que son los primeros que uno empieza a notar. Hace poco incluso se estaba hablando que uno envejece por etapas, y una de esas etapas es los 60. Signos que uno ve, la piel más flácida, más delgada, empieza la gravedad a hacer su efecto. Esto es por lo que decíamos, el 5% de la pérdida de colágeno. Hay más Exactamente. Fíjate que son súper importantes los síntomas y que a todos nos llama como la atención, sin embargo, como que la piel se deja un poco Ujú. de lado, como que no se le da la es que entre tanto importancia. problema uno dice, no me importa. Pero fíjate que no es tampoco importante la Sí. piel porque uno siente cambios que son demasiado drásticos. Después de los 40, la pérdida de colágeno se hace en forma exponencial. Al Pero 40 pasa. Exacto, pero ya llegando a la menopausia, eso es una cosa mucho más abrupta. Incluso cada año, y eso está estudiado, cada año vamos a ir perdiendo el 2% de nuestra producción de colágeno. Lo que pasa es que nuestro buen colágeno, el colágeno firme, el duro, el colágeno tipo 1, es dependiente de los estrógenos. Luego, cuando estos bajan, nosotros empezamos a producir un colágeno que es mucho más débil, más blando, que es el tipo 3. Entonces, ¿qué siente la mujer? Que la piel está más flácida, que está más delgada, que no tiene la misma fuerza, la La misma tonicidad. tensión. Exacto. Y ahí, entre comillas, es lo que llamamos nosotros, nos volvemos pellejudas. Pellejos. Exacto. De piel El pasamos pellejo. pellejo. Hablar pellejo. Porque nos cuelga la cara, nos cuelga el cuello, Los brazos. el cuello Las pavo. piernas. Y tú dices, hago mucho ejercicio, sin embargo, igual me siento suelta, igual veo que todo me cuelga, que tengo una flacidez en el estómago, en los brazos, en las piernas, y no es necesariamente la masa muscular, sino que es esa piel que se adelgazó tanto que no tiene esa fuerza y por tanto, ¡poing!, cuelga. Y eso tiene que ver mucho con los estrógenos. Entonces, sí es importante, más allá también, obviamente, de los síntomas que vamos a tener en general, es como nuestra piel cambia. La piel se vuelve más seca, más opaca, menos luminosa, aparecen más manchas. Es como decir, ¿sabes qué? Yo no tenía estas manchas antes Sí, y de un año aparecen a otro... lunares que uno no tenía. Y están No. esos lunares rojitos también que empiezan a aparecer. No, que- pero eso tiene que ver más con la con genética. Sí, Con la pero también genética. hay una parte de vejez de Sí. la piel. Pero uno siente cambios que son demasiado bruscos y decir, oye, esto hace 2 años Esta no soy no yo. lo tenía. Y no Y es soy yo, válido- Y es efectivamente. válido querer que eso evolucione más lento. Yo creo que todas tenemos conciencia de que los años pasan. Pero creo que también buscar en el fondo el, sabes que me quiero sentir todo lo bien que pueda, o quiero que estos cambios sean más lentos. Es como, a veces lo confundimos con vanidad, pero yo creo que es una vanidad positiva o es también parte del bienestar, del autocuidado. A veces, Claro. a veces incluso necesitamos entendernos. Sí. Porque es una opción súper personal. ¿Sabes qué? Quiero darle la lucha a esta piel que se me... y quiero mantenerme en mejores condiciones durante más tiempo. O, mira, yo quiero vivir mi vejez así, en forma natural, que avance. Pero no tienes por qué sufrir. Porque no Exacto. solamente está la parte estética, y está también entenderse, la parte emocional, de decir, me está pasando esto, porque estoy Exacto. viviendo esta etapa. Las pacientes cuando llegan a tu consulta, ¿vienen conscientes que esto
con conciencia de que estos son efectos de la menopausia o más bien van por una cosa puntual? Quiero un toquecito acá, un toquecito por acá. Claro, parten por una consulta puntual. Muchas veces es un periodo en el que hay desconocimiento que ya se está comenzando y ahí todo el apoyo médico también para ver cómo están las hormonas, cómo vamos con este proceso. Pero la verdad es que, claro, nadie parte como quiero estar bien porque estoy menopáusica, sino que es siento que se me cayó la cara. Hay muchas pacientes que en el fondo se ven al espejo y me dicen, es que no me reconozco, porque yo me miro al espejo y no me veo como yo me siento. Y eso es algo tremendamente frecuente que escuchamos entre nuestras pacientes. O sea, el decir, yo me siento joven, tengo muchas ganas de hacer cosas, Y la cara no te me acompaña. siento ágil y tengo cara de cansada. Tal cual. Sí, la cara ¿Se cansada, cuenta, la cara Carmen Gloria, también? Sí, pues. Tú que has estado como paciente en primera persona. ¿Tú quieres que yo haga una declaración de...? Claro, no, ¿cómo? No, ¿Qué pero es verdad, significa el es verdad. proceso de no reconocerse en el espejo versus a cómo tú te Es que sientes? eso es sumamente importante lo que tú dices, porque a mí me pasó antes de conocerlas a ustedes, de decir, yo me acuerdo tuvimos esta conversación en algún minuto, de mirarme al espejo y decía, me veo demacrada, cansada, pero por dentro mi cuerpo está a mil y quiere hacer mil cosas. No quiero que la gente piense, me mire y diga, pobrecita, qué cansada está, porque yo no me siento Se así. cansó la señora. Está cansada la señora, porque como que la cara se pone así, como derretida. Me recuperar. Pero también está el mito de decir, esta vieja menopáusica, Sí. ya, y así como ¿Qué que es lo que hay, entonces ya da lo mismo. O sea, asume que estás menopáusica, Parte de la vida. parte de la vida, que no sé, te vas a arrugar, viene la flacidez, vienen los bochornos, viene la falta de ganas, la sequedad vaginal, y entonces como que Bueno, y sin ir más lejos, tienes que hace aguantártela. 2 generaciones atrás era una etapa en que las mujeres se guardaban. O sea, todos tenemos una bisabuela, en mi caso, es la que más recuerdo, que claro que llegaba un momento en la vida en que era como, ya. ¿Y cuánto de eso uno dice, no, es que antes, por ejemplo, las mujeres cuando enviudaban no salían? Pero ¿cuánto no habrá tenido que ver con mujeres que lo estaban pasando tan mal que simplemente se guardaban para no Y- pasar esos bochornos en público, literalmente para no pasar Y lo bochornos en cruel que público? era, porque finalmente la expectativa de vida hace 20 años atrás era muchísimo más baja. O sea, estamos hablando de mujeres que a los 50, 60 años, que están aún muy jóvenes y que Súper. pueden aportar muchísimo, dejaban de vivir. Así es. Y empezaban simplemente a sobrevivir el tiempo que les quedaba. Partamos por la parte ginecológica, Ujú. porque tú nombraste un montón de cosas que son netamente ginecológicas, Sí. que tiene que ver con la sequedad, la libido, etcétera. Hasta hace muy poco era una condena que había que sufrir, Sí. que había que vivir y que había que soportar. Hoy no. No, no, categóricamente no. Y no solo eso, sino que, a ver, si pensamos que en promedio las mujeres chilenas tenemos nuestra menopausia a los 51 años, es el promedio de las últimas encuestas. Eso significa que probablemente nuestra baja estrogénica empieza 5 años antes, o sea, tipo 45, 46 años, ya estamos teniendo déficit o periodos deficitarios de estrógeno que nos pueden hacer sentirnos mal a veces o sentirnos distintas sin caer, como quien dice, como en la categoría perimenopausia, pero ya está de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que ese déficit estrogénico, si es que lo proyectamos a nuestra expectativa de vida actual, va a ser de más de 30 años. Y eso deteriora el organismo, no tiene que ver solo con estas molestias o con la parte, digamos, de la autoimagen, tiene que ver con la osteoporosis. Y miramos a veces la osteoporosis, la señora viejita está osteoporosis, se rompió la cadera, pobrecita. La fractura osteoporótica tiene una mortalidad alta. Sí. Entonces, tener osteoporosis no es solamente tenerla, no es solamente, voy a andar con un yeso, es que aumenta tu riesgo de morir. O sea, es lo que Te uno disminuye piensa los años sin de vida. tener idea de medicina. Cuando uno sabe que alguien de sobre 60 tuvo una caída y se quebró la cadera, uno dice, uy, Más o menito, Sí, más estamos o menito practicando. nomás. Le Entonces, queda poquito. le queda poquito. Claro. protege los huesos, eso es categórico, ¿ya? Protege la parte cardiovascular. El hecho de tener estrógeno por más tiempo, que ahí podemos ver cómo hacerlo, eso es digamos. muy importante, porque además tiene los Sí. índices de enfermedades cardiovasculares son Exacto. altos. Es verdad que hay que ver, por ejemplo, en una persona que tiene factores de riesgo cardiovascular, tú tienes que ver bien qué estrógeno y cómo dárselo, porque hay unos que le pueden aumentar el riesgo y ahí no pisamos la En cola. ese punto, te interrumpo de nuevo, no es válido por tanto, porque uno lo ve como mujer con sus
coetáneas, pasarse en la receta de una en otra. No, por Que favor. me dieron por favor, esta no lo hagan. hormona, No, toma, ocúpalo. me ha ido Ocúpalo. súper bien. No. Y hay menos evidencia, pero hay evidencia bastante promisoria, digamos, de que también protege la parte neurológica. O sea, la parte, digamos, de demencias seniles, Alzheimer, podría mejorar con una terapia estrogénica bien llevada. Respecto a ese punto, bueno, además decir que la menopausia también te produce pérdidas momentáneas, a veces Sí, olvidos, que esta uno bruma se asusta mental. mucho porque uno dice, me está dando Alzheimer. Sí. Sí, Sí. y vas a la cocina y se te olvida que fuiste, dónde Sí. dejaste la cartera, dónde te estacionaste. Sí, se habla de la bruma mental. Sí. Y por eso es tan importante tener una evaluación que sea lo más integral y integrativa posible, porque en el fondo no se trata solo de usa este estrógeno, se trata de que si tienes útero, tienes que usar estrógeno y también un progestágeno que te proteja el útero, porque si tú usas estrógenos solos y tienes útero, te puede dar un cáncer de útero. Entonces esto tiene que ser contrarrestado, te tienen que hacer una evaluación global porque en una de esas necesitas además de eso algún suplemento, tal vez tienes contraindicado el estrógeno por algún motivo y hay que buscar otras formas de manejar estas molestias y de mejorar la salud en general. Entonces, el mensaje, digamos, es cuando nos vayamos acercando a la edad, independiente de que tengamos síntomas o no, busquemos a una persona que se dedique al tema para que nos pueda hacer una consejería, no necesariamente indicar algo, sino en tu situación, con tu evaluación completa de salud, estos son los pros, estos son los contras, mi sugerencia es esta, por ejemplo, pero esto es algo que es como los anticonceptivos, que en el fondo uno debería elegir con todas las cartas sobre la Y mesa. con un buen tratamiento uno no tendría por qué tener ni bochornos, ni sudoraciones, ni cambios en el estado anímico, ni ninguna de estas cosas. O sea, el enfoque actual, más moderno, de la terapia del climaterio y la menopausia es que ojalá nunca nadie tenga ningún síntoma. O que sea por el tiempo más breve posible, porque tú, en la medida en que esto empieza a aparecer, tú lo vas, como quien dice, empatando y mantienes. Y haces una transición que sea amable Sí. y que sea mantenedora, por decirlo así, de tu situación de salud ósea, cardiovascular, neurológica y también cutánea, estética, genital, porque queremos ser funcionales, no solo no queremos quebrarnos, sino que queremos seguir sintiéndonos bien con nosotras mismas, y eso tiene mucho que ver. Y para darte el paso a ti, Katy, muchas veces, que eso me causa mucha risa, hay estrógenos que se dan en gel para que traspasen Sí. por la piel al resto del cuerpo, y hay gente que dice, me la voy a poner en la cara. Y ahí categórico, no, No. porque pueden tener, digamos, excipientes que irriten la cara. Ahora, Y lo entonces- importante es que entre al cuerpo, no que esté en la cara. A ver, Para la cara, hay no otra vamos a hacer con cosa. usted. No, la cara la madre que con las expertas. Ese estrógeno en gel, yo me lo he hecho así, y lo he visto. Es que el otro día vi una amiga ¿Ya? que se pone como una capita y está como 20 minutos caminando por la casa así, que nadie Chuta. se lo toque. ¿Eso es real? ¿Que hay Es que esperar que o se absorba solo? ¿O uno puede hacerse así nomás? Lo que pasa es que hay distintas presentaciones y hay algunas que el vehículo, digamos, efectivamente se demora más. Yo, de hecho, he tenido pacientes que se cambian de una marca a otra por el motivo que sea y me dicen, siento que me estoy echando como agüita, como alcohol gel, porque se me absorbe el tiro y luego, qué rico, pues perdí menos Bueno, tiempo. Pero dependiendo el tipo de gel y la cantidad, a veces efectivamente puede demorarse más y si tú todavía tienes húmedo, la idea es no vestirte al tiro, Esperar que se seque. un esperar poquito. que se seque. Y lo otro súper importante es lavarse las manos, porque si no uno le anda Cuando convidando repartió. estrógeno a la parentela. Sí. Se pone generosa con el estrógeno. Bueno, Muy yo, buen dato, yo tengo muy mi buen dato. link el nick que uno pone en WhatsApp. Tengo orgullosamente menopáusica. Muy bien. Entonces, porque pues no puedo dar fe, que estando pasando esta etapa, que lo que tú dices es absolutamente real. O sea, uno cuando encuentra el medicamento adecuado y lo usa, desaparecen, pero Sí. inmediatamente todos los síntomas que uno tenía. Yo alcancé a tener sudoraciones, los bochornos, y con la medicación desapareció Sí, todo. si nosotros Todo, decimos, todo. entre las colegas, digamos, decimos que son de las consultas más agradecidas, porque La te calidad de vuelve a ver vida. la misma paciente y tú la llamas y se para y te abraza. Sí, es que es calidad de vida, eso es Exactamente. calidad de vida. Muy Bueno, y otra valioso. cosa que nos preocupa, por supuesto que es lícito que nos preocupe, dijimos al principio, si alguien se siente conforme y no quiere dedicarle tiempo a aquello, está bien por ella. Pero si alguien, como me pasó a mí, empieza a ver que la cara no se condice con lo que quiere o con lo que pretende hacer, también hay, mi querida Katy, una serie de tratamientos y no hay por qué soportar la flacidez ni la falta de volumen en la zona donde se va perdiendo la musculatura. Mira, fíjate que Yo hay me dos... sumo, porque no me toca todavía, pero estoy al borde, así que... No, para allá vamos, para allá, ya en 2 años más, ahí estoy. ¿Te das cuenta lo increíble que es que todas las mujeres vamos a pasar por la menopausia? Exacto. Antes o después. Así es.
pero se habla poco. Pero se habla poco, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que yo creo que es un error pensar de que si no tengo síntomas no necesito terapia hormonal. A mí me pasa Qué buen mucho, punto. claro, exacto, pacientes que ya están en el proceso y es como, bueno, y tu ginecólogo te suplementó, es que en realidad no tengo ninguna molestia. Entonces, pensar de que la terapia hormonal de reemplazo es solamente para que no tengas bochornos, para que no te sientas mal. Sin embargo, es más allá que eso. O sea, pues me dice, no tengo ninguna molestia. Sin embargo, igual te va a ayudar para la masa ósea, para la masa muscular, para el funcionamiento incluso neurológico, pero también para la piel. Entonces, aunque no tengan sintomatología, aunque no tenga molestias, si no hay contraindicación, la idea, lo ideal es que se puedan suplementar, porque en el fondo eso nos va a ayudar para que todo el funcionamiento de nuestro organismo, incluido la piel, sea muchísimo mejor. O sea, tú desde Ya, dermatología derivas a ginecología. Absolutamente. Oye, Y yo ojalá. siempre les digo a mis pacientes, o sea, el día que a mí me toque, yo lo voy a hacer, yo me voy a suplementar, o sea, absolutamente. Porque aunque no tenga Síntomas. Sí, aunque no claro. tenga ningún síntoma, porque eso va a permitir que mi organismo siga funcionando mucho mejor, como decía, desde los huesos hasta la piel. O sea, son súper fuertes los estrógenos. Entonces, creo yo de que si hoy existen las herramientas para que uno pueda vivir este proceso mucho mejor, hay que hacerlo, no tenerle susto, porque a veces dicen, no, es que las hormonas, que me voy a estar metiendo cosas sintéticas, y ese es Hay como, tantos fake news en redes sociales que exacto, Sí. influyen en estas decisiones de salud que son aberrantes. Por lo menos averigüémoslo, conversémoslo y separemos las noticias reales y tomemos una decisión claro, informada y bien informada, con seriedad, y decir, a ver, ¿por qué es un suplemento? ¿Por qué es una terapia hormonal de reemplazo? Porque los estrógenos son parte de nosotras las mujeres. Entonces yo no es que le esté adicionando algo extraño, En sino términos- que era algo que yo tenía Exacto. y que luego ya no tengo Manteniendo. más. Claro, ahorita en Exacto. términos poco médicos, ustedes son las especialistas en salud, uno nace con estrógeno, uno tiene estrógenos toda la vida. Cuando llega la menopausia, estos empiezan a bajar y se van muy bajos, y eso es lo que nos produce todos estos síntomas raros. Sí. Y lo que hace el suplemento, el Exacto. tratamiento hormonal, es compensar para dejar los estrógenos donde debieran haber estado siempre, donde debieran quedarse. Sí, y ahí hay un concepto que es un mal entendimiento, siento yo, de lo natural, porque efectivamente es natural en el sentido de que es lo que nos pasa, digamos. En la infancia uno no tiene estrógenos, ¿cierto? O testosterona los niños varones, pero tenemos muchas otras hormonas que hacen que la piel esté engrosándose y pucha, los niños tienen una piel maravillosa, digamos, ni se la da la cara y tiene una piel Por eso preciosa. existe el dicho piel de guagua. Piel de guagua, los huesos por otros factores se están calcificando, están creciendo, los músculos también, porque tenemos mucha hormona de crecimiento principalmente. Y en el periodo, digamos, posmenopáusico hasta la senescencia no tenemos, y eso es natural, pero eso es perjudicial, o sea, natural no necesariamente es bueno. Y eso es lo que hay que conversar con alguien que sepa para ir separando, como quien dice, lo que yo quiero de mi preconcepto de claro. lo natural. Pero Sí. sabes, Andrea, lo que pasa también que y uno lo ve en la consulta, que muchas pacientes ya están con sintomatología y en el fondo uno les pregunta, ¿consultaste al ginecólogo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí, pero no me pescó. Es que En el fondo eso es como el cierto. proceso natural que hay que vivir. Y es impresionante la cantidad de mujeres que te dicen eso. O sea, mujeres que sí quieren acceder a un tratamiento, que no quieren sentirse de esa manera, estar con los bochornos, estar con los malestares y no se sienten escuchadas. Sí, sabes que ahí yo creo que hay dos problemas importantes. Uno es desde la génesis, digamos, de lo que es la ginecología, porque la ginecología, si bien es una especialidad médica, somos todos médicos y médicas, se ha visto siempre como una cosa muy paternalista, una cosa muy de indicaciones, como puede ser la otorrinolaringología, la medicina interna. Y la verdad es que debiéramos ver más la ginecología y obstetricia. Recordemos que es una especialidad que aúna las dos cosas, como una especialidad de acompañamiento de la salud. Porque la gran mayoría de nuestras intervenciones son en personas sanas. Elegir anticoncepción, acompañar la pubertad, yo veo muchas niñas y adolescentes, acompañar embarazos, atender partos, la menopausia también. Y ocasionalmente hay enfermedades, hay complicaciones que vamos a atender. Entonces, yo creo que ahí tenemos que cambiar un poco el switch
nuestro. Se llamado a mis colegas, digamos. Y también pasa una cosa en ginecología que yo creo que lentamente estamos saliendo de ahí. Y es que los ginecólogos y las ginecólogas muchas veces creemos que podemos hacer de todo. O sea, el mismo que te atendió el parto, te ve la menopausia y te ve a tu hija que él mismo atendió y te dice, yo te recibí cuando le llega su primera regla. Y eso no es así. O sea, uno no iría a un gastroenterólogo porque no sé, porque está con migraña. Uno no le pregunta al otorrino por el dolor del tobillo. Entonces, si bien la medicina general tiene un rol y la derivación desde medicina general tiene un rol, las personas que podamos optar por elegir un tratante, optemos por buscar tratantes que efectivamente tengan formación. Y no solo por las credenciales, sino que porque si alguien se dio el trabajo, la inversión en tiempo y en plata, digamos, de hacer un curso, un diplomado en menopausia, es porque le interesa el tema. Bueno, es como la dermatología. Nosotros dentro de la dermatología tenemos muchas especialidades. O sea, no es lo mismo el dermatólogo pediátrico, el dermatólogo oncólogo o dermatólogo estético, que tiene otra forma de ver y de tratar las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la clínica trabajamos mucho medicina regenerativa. ¿Qué significa eso? Que en el fondo empecemos a estimular nuestras células. ¿Por qué nosotros envejecemos finalmente? Porque nuestras células lo hacen. Entonces, si nuestras células envejecen, toda su producción de colágeno, elastina, ácido hialurónico va a ser mucho más pobre. El metabolismo va a ser más pobre. Por tanto, necesitamos estimular a esa célula. Y es como el mito de pensar de que como ya tienes X edad, tus células ya no son capaces de responder. Ya fue. Exacto, ya fue. Y no es así, sino de que en el fondo, y toda la dermatología estética va para allá, medicina regenerativa, o sea, estimulemos esas células, que esas células tengan un perfil más joven y puedan responder de mucho mejor manera. Me gustaría ahondar en ese punto que estás poniendo sobre la palestra, porque recurrir a un centro para ver la parte estética de la menopausia, ya sea que estás perdiendo rellenitos, se te está cayendo la piel, no significa necesariamente que te vayan a poner cosas artificiales y te empiecen a rellenar y que vas a salir con una boca enorme ni unos cachetes acá. Es que es lo que hay miedo, claro, vamos a seguir sin reconocernos. Hay mucho miedo y mito. Y en el pues. fondo uno puede hacer tratamientos varios, incluidos inyectables, y sin embargo seguir teniendo tu cara, como no perder tu esencia. Y de hecho esa es la idea, que en el fondo tú sigas siendo tú, la misma edad, porque no es que nosotros vamos a retroceder en el tiempo. De 15, no. No, yo no volvería a los 15 ni a palo. Cuando me dicen, es que no quiero volver a tener 20 años, es que no puedo, no puedo porque no tengo una varita yo milagros no hago. Es para que, en el fondo, si tienes 40, 50, 60... Se vean 50 bien tenidos. Pero dentro de la década de vida que tú te sientas lo mejor posible. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y que si tu cara es redonda, alargada, cuadrada, también eso se mantenga. No cambiarte tus formas, porque también es otra de las cosas que se dice, no es que ahora todas se ven iguales. No, también uno trabaja respetando cuáles son la fisionomía. Hay tratamientos mal hechos, tratamientos antiguos, donde efectivamente todas quedaban igual, entonces salían con la misma boca, los mismos pómulos, los mismos ojos. No es lo que está pasando hoy, no es lo que está en tendencia. Hoy día es que el cuerpo produzca lo que dejó de producir en forma natural. Exacto, ¿no? y ese es el concepto de la medicina regenerativa y de la bioestimulación, que quiere decir redensificación, o sea, esa piel que se fue adelgazando y por eso cae, se vuelve a poner gruesa, tersa, lo que decían, como la piel de bebé, traten de tirarle las mejillas, los cachetes a un niño, no se puede, porque son duros, y en el fondo eso es lo que da como la piel joven, y la piel se nos adelgaza, y por eso después se nos cuelga todo el cuello pavo, cuando dicen que la edad se... Hay que ir al dermatólogo. Está pidiendo ahora Andrea. Hay que hacer tratamientos que son de bioestimulación, de redensificación, de medicina regenerativa. O sea, hoy por hoy, no es solamente efectivamente como rellenar por rellenar o meter cosas por meter, sino que realmente haya un trabajo conjunto entre el metabolismo de la persona, de que produzca lo que perdemos,
más lo que le estamos colocando. Entonces, ¿de qué sirve eso? De que en el tiempo vaya siendo más sustentable. Es como poner a trabajar. Trabajen células que se me están poniendo Claro. flojitos. Y que Exacto. al final, escuchándola a las dos, en el fondo es el mismo concepto. Exacto. Sí, es poner a trabajar nuestras células con aquello que han ido perdiendo o aquello que se han ido enlenteciendo para poder mantenerse saludable, mantenerse sano. Y ahí es donde caemos en prejuicios en ambas áreas, tanto en la ginecología como en la dermatología, en lo estético. Decir, ¿pero para qué te vas a arreglar? Si ya tenés 60 años, asúmelo, asume tu edad. Yo No la es que tengo uno súper no- asumida, pero nadie- sí, me voy a no seguir es un no arreglando hasta el asumir la último edad. día de vida que tenga. No es un no asumir la edad, pero Sí. entonces, ¿por qué le ponemos esta etiqueta de que fuera algo negativo, Negativo. el preocuparnos de nuestro bienestar físico y también, por supuesto, interno? El estar preocupada de la parte hormonal, el estar preocupada de la parte estética, el decir, ay, es que yo no quiero quedar sobrevoluminizada porque es el Es lo que miedo, creen, sí. claro. Y lamentablemente hubo muy malos ejemplos de tratamientos estéticos mal realizados y por eso existe ese miedo de decir, no, es que yo no quiero quedar así, yo no quiero quedar con así unos pómulos, así unos labios. Lamentablemente se usó biopolímeros en muchos casos que no Son tienen rellenos nada que sintéticos ver. que no tienen nada que ver con lo que estamos Que no hablando. tienen No. nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, el querer tener una piel saludable, el querer estar saludable hormonalmente, no tiene nada que ver con no asumir la edad. Y eso es lo que nos cuesta tanto entender, porque yo creo que en todo el ciclo de la mujer esto ocurre, como decías tú, tanto en la adolescencia, cuando uno le llega su primera regla, en la maternidad. Yo, por ejemplo, cuando tuve a mi primer hijo, yo no tenía idea que para darle pechuga, no era como que la guagua se me iba a pegar automáticamente a la pechuga. No era magia. No era magia. Y todo se parecía tan simple. Pero no era simple. Es que Darle se pechuga a la- romantiza mucho de repente todas Hay estas procesos actitudes. que sí y otros que se tratan de ocultar. Mm. Entonces yo creo que, bueno, por eso también la ganas de hacer este espacio, que el poder conversar y que nosotras mismas nos acompañemos y como decías tú, en el fondo nos ayudemos en este proceso, pero también dejemos de ser críticas con nosotras mismas, Sí. porque Y honesta, la principal fuente de crítica Son viene las mujeres. desde Por nosotras eso que yo hablo de mismas. honestidad también, porque algunas, claro, están maravillosas, maravillosamente, y uno dice, pucha, qué suerte, Claro, que qué no buena hiciste piel nada. tiene. No, nada, me eché unas gotitas que encontré. Así me dijeron a mí una vez, me eché unas gotitas. Ya, Y claro, seamos más honestas, porque eso ayuda a otra, porque si no, Sí. produce frustración. O sea, si yo no tengo idea, no tengo la información que estamos hablando acá, y dice, pucha, mira, qué suerte que tiene ella, que envejeció tan bien, yo estoy así toda deteriorada. Mentira, señora. Diga la verdad. Diga la verdad. Lo más probable es que esté recibiendo ayuda necesaria porque tuvo la información necesaria. Y esa ayuda en la parte médica es sumamente importante. Nuestro cuerpo merece estar bien por dentro y si usted quiere también por fuera. Y hay un Y tema no tiene nada malo, no Nada tiene malo. nada de malo reconocerlo. Así como yo puedo decir, no sé, voy de lunes a viernes al gimnasio y me mato 2 horas en el gimnasio, por Claro. dar un ejemplo. También voy y me hago mis tratamientos, mis inyecciones, mis cositas, y no es malo. Y Sino lo hago es- por mí. Y yo y creo lo que ahí hago- hay una cosa súper importante de que esto no es para alguien, porque también nos tiramos hartas tallas así como de, ¿Anda de buscando tener pololo? pololo nuevo, anda Sí. buscando pololo. Y ahora ya le voy a dar el tabú del tabú del tabú, el cuidado de las molestias genitales. Vamos a la otra cara. Vamos a la otra cara. Porque ¿qué pasa? Durante el climaterio, la menopausia y muchas veces mucho antes de la menopausia empieza a cambiar la sensación genital. Nosotros hablamos de disconfort porque no es una picazón, no es un dolor, no es una irritación, pero es como hay gente que te dice, yo antes no sentía mis genitales y ahora los siento todo el día. ¿Y qué pasa? Que tener molestias genitales es desquiciante. O sea, es realmente desquiciante. O, por ejemplo, pasar de tener actividad sexual sin dolor a tener actividad sexual con dolor es
desquiciante. Y además un círculo vicioso. El dolor sexual es un círculo vicioso, porque en la medida en que me Vas a duele, evitar la relación. menos tengo ganas, y menos tengo ganas, menos me lubrico y tengo los músculos más apretados y más me duele, y puedo terminar incluso con un dolor crónico por una contractura involuntaria constante de los músculos. Entonces, también tenemos que preocuparnos, bueno, y es un área que nos compete a ambas especialidades, porque los genitales son de la ginecología, pero también tienen piel y tienen mucosa. Y efectivamente hay desde cosas tan sencillas como cambiar la forma del cuidado diario, hasta tratamientos de índole. Mira, a mí el tema de la estética genital me complica un poco, porque encuentro que es como estereotipar los genitales, pero tratamientos para el bienestar genital, por ejemplo, para el síndrome urogenital, que es esta sensación como de entre ardor y urgencia de orinar constante, para estos ardores. Hay, por ejemplo, también hidratantes vaginales, que hay gente que piensa que son solo para la actividad sexual, pero no, los lubricantes son para la actividad sexual, y los hidratantes vaginales son para el día a día, que puede, cuando hay una sequedad vaginal, eso puede molestar las 24 horas del día. Entonces también hay mucho que hacer. Y nuevamente, por una misma, porque después cuando te dicen, ¿y por qué estás tan preocupada por eso también? ¿Está con pololo nuevo? No, o sea, convengamos que el bienestar genital es parte del bienestar, y la vida sexual puede ser con una misma, puede ser con tu pareja de hace 1500 años. Esto de que las personas de cierta edad para arriba no tienen sexo es un mito perjudicial. También hay personas que tienen sexo en relaciones casuales, entonces también asumir que de cierta edad, o que si me preocupan mis genitales es porque estoy buscando pareja, digamos, también es un mito. Tan bueno Pero para mira, prejuzgar, fíjate, ¿eh? sí, Sí, pero atroz. fíjate que no es solamente la sequedad, porque también pasa de que así como se adelgaza la piel de la cara y empieza a colgar todo, la zona de la vulva también pierde sostén, también se adelgaza, y parte del placer femenino también tiene que ver mucho con la fricción Así es. dentro de las relaciones. Entonces, si tienes esa cara también, toda como chupada, desinflada, con la vulva, con los labios mayores, todo flácido, con la fricción, o sea, tienes la sequedad y además con la fricción no sientes nada, es como que no hay nada. Entonces también hacemos tratamientos para, no por el punto de vista estético, porque también es otro mito. También es funcional. Fíjate que, porque nos Deberían dicen, llamarse funcionalidad. pues funcionales. claro, yo creo que hay que sacar de la cabeza que el tratamiento de esa área tiene que ver una cosa estética, porque es como, es que nadie me va a mirar, o mi marido ya me conoce, a lo mismo, no, si no es para el marido, no es es para uno, porque si yo tengo esa zona que está gordita, que está turgente, frente a una relación con la fricción, la voy a disfrutar mucho más que si la tengo totalmente atrofiada. El trofismo genital es Entonces, todo lo que nosotros trabajemos en esa área no es para la pareja, es para Y el no es- placer no- que uno claro, sienta. y no es en el sentido estético, de que Exacto. el genital tenga que verse de una cierta manera, sino que es justamente eso, solucionar cosas que molestan, cosas que faltan para lograr ese placer sexual. Y también, por ejemplo, yéndose a otros tratamientos como el láser, que no solamente ayuda a la piel, sino que también el láser interno que se hace vaginal ayuda a la musculatura, entonces también ayuda a esos La músculos a poder... incontinencia urinaria, por ejemplo, Exacto. es un problema que también afecta cuando ha habido muchos partos naturales. Y que también se habla poco, Se habla ¿cierto, Sí. Andrea? poco, se habla súper poco, efectivamente. Efectivamente se habla muy poco, y claro, el solo hecho, bueno, si nos vamos ya a las mujeres de las cavernas, digamos, nosotros estábamos hechos para vivir como entre 35 y 40 años y caminar en cuatro patas. Entonces el deterioro del piso pélvico, ya desde el punto de vista de la musculatura, por el solo hecho de vivir más y caminar erguida, ya hay un deterioro. Le sumamos todos, partos, embarazos, por supuesto que hay un deterioro mayor, así que ahí, Claro, pero ahí es como también hay que, prestarle dice, ojo. no, que, bueno, es que es normal unas gotitas de orina. No es Y normal. entonces, nada, No es normal. Nada. Bueno, hemos hablado de la parte ginecológica, de todos los suplementos que pueden haber hormonales, ¿cierto? Y que es necesario consultar a un especialista, a un médico ginecólogo, para que revise el caso particular, porque la medicación no es pasable de una para otra. Cada caso debe ser analizado en detalle. La parte estética, mis queridas, hemos nombrado bioestimuladores, hemos nombrado láser, pero entremos más al detalle. ¿Qué herramientas hay en la parte estética para recobrar la lozanía de la piel, para verse más joven o para verse más descansada, más bien?
Mira, fíjate que hay tantas herramientas que al final termina confundiendo a las personas, a las mujeres, y decir, veo tantas ofertas, tantas Sí. cosas que no sé qué hacer. Y nombres Sí. raros que uno ni se acuerda. Así es. Ya. Entonces, finalmente, a ver, nuestra cara es como una casa que va desde el hueso hasta la piel. Todo va cambiando. Esto es como arreglar la casa. Entonces, ¿qué va? Tiene cimientos, tiene paredes, tiene pintura, porque finalmente los cambios de nuestra cara dependen del hueso, del músculo, la grasa, el hueso y los ligamentos. No. O sea, es súper complejo. Entonces, no es que yo haga esto o yo haga lo otro, sino que yo hago esto para esto, esto para esto, esto para esto. Vale decir, son como mis distintos materiales de construcción. Y la combinación de ellas es la que va a optimizar los resultados y que permita que mi cara siga siendo mi cara. Como una casa, que si una casa es mediterránea, no la voy a convertir en una casa Chilena. chilena, por ejemplo. Entonces, tenemos, y ahí es donde uno combina bioestimulación, que van a estimular el Esos sí colágeno. son pinchazos. Sí. Para que vayamos. Sí, o sea, dentro de los pinchazos tenemos toxina botulínica, tenemos ácido hialurónico, Ya, tenemos resificación. Vamos a hablar un poquito de eso. La botulínica es el Botox que uno conoce en forma genérica, que todos hablamos, las mujeres, ¿se puso o no se puso Botox? Es ese. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, también hay muchos mitos con respecto porque tiene un nombre feo, toxina. Toxina. Sí. Ya Suena como a tóxico. Sí, me estoy Suena poniendo tóxico. algo tóxico. El nombre correcto es toxina botulínica. Ya, las demás son todas marcas y hay diferentes marcas. ¿Cuál es el objetivo? No tiene que ver con que la persona quede tiesa y que no tenga expresión. Por favor. No, sino que nuestra cara tiene todo un equilibrio, así como nuestro cuerpo tiene toda una dinámica muscular, nuestra cara también. Y nosotros tenemos movimientos hacia arriba y movimientos hacia abajo. En el tiempo, así como vamos acumulando vicios posturales y nos Sí, vamos yo trato de acordarme acá. agachando, Curcuchando. Sí. también muchos vicios gesticulares y hacemos Puchero. puchero, como cara de pescado, esa cara de no sé, y que todo eso tira hacia abajo, tira El hacia abajo. bruxismo también. Entonces, enojo. el objetivo de la toxina, más allá de la arruga, es que la dinámica muscular se relaje, sea equilibrada. Entonces, esta cara se vea como mucho más suave, más armónica, más jovial. Ese es el objetivo de la toxina botulínica en el día de hoy. Y ahí ya también derribar el mito de es como quedar con cara de nada. Con cara de con cara de momia, velocidad. inexpresiva. Exacto, no Inexpresiva. se trata ¿Y de el eso. ácido hialurónico? Ay, sigamos con la estructura de la casa. Sí. El ácido hialurónico no, a ver, no se considera como un relleno de rellenar. O sea, es un relleno, pero no es para voluminizar o O sea, el tirarle. ácido hialurónico no me va a dejar los cachetes así. No, si yo tengo una casa, una estructura, un puente, por ejemplo, que tiene daño estructural, un puente tiene que tener ciertos pilares de cierto tamaño, cierta distancia para que se mantenga en su lugar y no se venga abajo. El ácido hialurónico es lo mismo, no es para voluminizar, sino que es sustentar, anclar, dar esos pilares que nosotros necesitamos. Y eso tiene mucho que ver con los cambios que va teniendo la cara en el tiempo. Por eso es que es tan importante ese diagnóstico y que uno programe los tratamientos, no como decir, me voy a ir a poner ácido hialurónico. Sí, pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cada cuánto? ¿Cuánto? Claro, Claro, es que entonces- además existen muchos tipos de ácido hialurónico, muchas marcas, pero además dentro de la marca hay una gama de distintos tipos de ácido hialurónico con distintas indicaciones, distintas densidades o dureza, distinto poder voluminizante. Entonces no es lo mismo, como decía Katy, querer reestructurar una cara a lo mejor rellenar una arruguita. Entonces, en el fondo, como se les dice rellenos, Suena feo. suena feo. No, Y uno la piensa gente le tiene inmediatamente en unos labios así y unos cachetes. Y eso es lo que... Pero sí- bien indicado y el producto bien utilizado. No Y un tiene buen por qué. producto. Y un buen Yo producto, producto. pero si al final es lo mismo que el cuerpo, uno dice, después de la menopausia perdemos masa ósea, Mm, nos viene la y masa osteoporosis, muscular. claro, también, y entonces la columna nos vamos achicando, nuestros huesos son más
pequeños, nos vamos envejeciendo. En la cara lo mismo, también vamos perdiendo esa masa ósea. Entonces necesitamos un saco de cemento, por decirlo de alguna manera, que pueda arreglar ese defecto estructural que nosotros tenemos. Y finalmente lo que está súper de moda ahora, los bioestimuladores. Y los bioestimuladores, que es lo que yo más amo en la vida, porque en el fondo es, por su definición, el inicio de la medicina regenerativa dentro de la dermatología. Porque nos va a ayudar a mejorar entonces la salud de las células, su metabolismo y por tanto toda la producción de las cosas que nosotros necesitamos: colágeno, elastina, ácido hialurónico, y no solamente eso, sino que todo lo que es la estructura que permita alimentar esa piel, esas células. Oye, Entonces, tienen que pensar que la dermis, que nuestro colchón, en el tiempo se va gastando, desinflando, y eso nos ayuda en los bioestimuladores. Entonces, cuando dicen voy a perder mi naturalidad, voy a engordar mi cara, es todo lo contrario. Reencontrarse con lo que uno era. Exacto. Entonces, y a eso le sumamos otras herramientas que tenemos, como los exosomas, que también es mucha estimulación celular, el láser, mesoterapia, vitamina, porque también es importante, así igual que una casa, que uno va desde la estructura, desde los cimientos, hasta la pintura. Porque claro, yo puedo tener mi casa muy bonita, la estructura perfecta, pero y si la la pintura horrible, por ejemplo. Claro, no o sea, luce. Entonces, por eso, y como todos somos diferentes, todos vamos envejeciendo de diferente manera, Los requerimientos son diferentes. Y por eso que los tratamientos son personalizados. Y eso es lo que más enfatizamos. Porque lo que le hizo bien a, por ejemplo, lo que te hace bien a ti, no necesariamente le sirve a otro. Exacto, no necesariamente me sirve a mí, o lo que le hizo bien a mi O no amiga. necesariamente tú necesitas lo mismo que yo puedo haber tenido un deterioro mucho mayor. No. En evidencia, sí. Claro, no, porque algunos, no sé, sí. tienen más problemas en pintura, otros tienen más Claro, problemas en el daño estructural. Claro. Somos muy distintos, somos muy... Y nuestra genética también es diferente, y eso también uno la tiene También que... influye. Un punto importante. Mi querida Andrea, además están todos estos suplementos alimenticios que se habla mucho, que uno toma de repente, qué vitamina C, qué antioxidante. Y bueno, esta conversación la estamos teniendo gracias a uno de los más efectivos, o de los que más está de moda, más demandados hoy día para pasar esta etapa de la vida, que es el glisoidin. Sí, lo bueno de toda la medicina regenerativa, como dice Katy, que en el fondo darles la herramienta a las células, mejorar de adentro hacia afuera, existe también el tema de la suplementación y de la alimentación, que también tiene un rol súper importante. Entonces, en tema de suplemento también es importante asesorarse, porque también hay una cantidad enorme de oferta en redes sociales del suplemento X, Y aparecen cosas nuevas, mezclas nuevas. la recomendación del influencer, etcétera, y no necesariamente yo voy a estar a lo mejor con un déficit de vitamina que requiera que yo tome un complejo vitamínico. El tema de los antioxidantes es algo que apunta hacia justamente proteger a nuestras células de los radicales libres. ¿En español? Como su nombre lo dice, evitar que nos oxidemos. Con todo, en el fondo, los hábitos de vida que nosotros tenemos, más la oxidación producto de factores externos como la contaminación, el tabaquismo, la radiación ultravioleta, etcétera, más el propio proceso evolutivo de nuestras células, ¿ya? Que van envejeciendo, tenemos este reloj biológico. Entonces, estos suplementos han surgido para justamente prevenir esa oxidación de nuestras células. Y ahí Katy también nos puede aportar con cuáles son los componentes o qué es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en un producto como Glisodyne. Mira, oxidarse, como para decirlo en castellano, es lo mismo que un metal. ¿Cómo se pone cuando se oxida? Qué bueno que explicas eso, porque yo me lo Sí. preguntaba así, cuando hablan de
antioxidante? ¿Será como para evitar que uno se corroa como corroa el Claro, pero óxido si es lo O la mismo. manzana, A la cuando manzana. cuando uno deja cortar, Claro, se empieza a poner así. también. O como se te daña, no sé, un pedazo de metal, de lo que sea, una estructura, cómo se te va colocando con esa coloración dañada por el óxido y tú dices, esto se me oxidó, lo tengo que botar, ya Ujú. no me sirve. Entonces, asimismo, nuestro envejecimiento tiene mucho que ver con lo que se llama el estrés oxidativo. Vale decir, cosas externas que nos van a ir atacando y haciendo que nuestras células y nuestros tejidos, incluido la piel, vayan envejeciendo mucho más rápido. El organismo tiene antioxidantes propios, incluido la superóxido dismutasa, que es uno de los antioxidantes más potentes. Nosotros la tenemos, pero en el tiempo se nos va gastando. Vamos teniendo menos. Entonces vamos gastando nuestras defensas antioxidantes. ¿Cómo lo podemos entonces ayudar? Es suplementándonos en forma externa con antioxidantes como glisodin, que tiene esta superóxido dismutasa, para que nos defienda contra todo este estrés oxidativo que vamos a tener por ¿Se el medio traduce ambiente. estéticamente En que o la piel, biológicamente? las dos cosas, Todo. Ya. las dos cosas. Yo doy cuenta de la parte interna de la casa. Sí, Ya, a ver, no, pero las dos a ver cosas, si porque vamos a la parte externa de la casa Sí. y después te pregunto la interna. la, sí, porque finalmente somos un todo, pero externamente o desde el punto de vista dermatológico, la piel está mucho más linda, más luminosa, de mejor calidad, y las pacientes sienten cómo van mejorando e incluso van respondiendo mejor frente a sus tratamientos, a su terapia de skincare. Entonces, hoy en día es un 360 y eso es súper importante. No es que yo me voy a hacer un tratamiento por una promoción XX o no, tengo que preocuparme skincare, estilo de vida, antioxidantes, suplementos y además los tratamientos suma de dermatológicos Claro. que nosotros vamos a hacer. Y ese 360 es el que va a optimizar los resultados y que yo diga, ¿sabes qué? Tengo 50, tengo 60 y me siento Maravilloso. maravillosa. Andrea, esa parte interna de La parte esto. interna, sí, el estrés oxidativo que ocurre, digamos, por el metabolismo propio de la célula. De hecho, el estrés oxidativo viene de los radicales libres del oxígeno. Y sin oxígeno no podemos vivir, así que así es simple. Tiene mucho que ver, donde está más estudiado, con la parte cardiovascular, el deterioro interno de las arterias. Y también tiene mucho que ver con la inflamación. Los los radicales libres, digamos, y este estrés oxidativo es inflamatorio. Entonces, además de la oxidación propiamente tal, tiene que ver con la inflamación. Y hoy en día, ahí me van a tener que invitar a otro capítulo porque con el tema inflamatorio... No, ese podría No, haber- inflamación, la Sí, inflamación. La sí. Ya inflamación. vamos a hablar de eso, debiéramos hablar de eso. Sí, En una segunda pero temporada. solo spoiler, la inflamación tiene mucho que ver con el bienestar físico Sí. y psíquico. Se habla mucho de que ciertas condiciones, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, tiene que ver, mucha correlación depresiva, ansiógena, tiene que ver con un estado inflamatorio y que esos mediadores inflamatorios pasan al cerebro. Tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con problemas digestivos, con problemas articulares. Entonces, todo lo que vaya en pos de bajar la inflamación, no con un antiinflamatorio, sino que con el ejercicio antiinflamatorio, la alimentación basada lo más posible en vegetales, el antiinflamatorio, los antioxidantes, tanto los que se incorporen en la dieta como los suplementos, bajan también esta parte inflamatoria que tiene que ver con el bienestar y con el no deterioro del organismo. Tremendo tema. ¿Y ¿Querías sabes agregar qué? algo, Andrea? Sí, que sabes que uno lo observa en la práctica clínica, cómo los tratamientos no tienen el mismo efecto en una persona que tiene malos hábitos y Sí. en el fondo está expuesto a contaminantes, al tabaquismo, al sedentarismo, a la mala alimentación, las frituras, por ejemplo, los carbohidratos, versus una persona que Con buenos tiene hábitos. buenos Sí. hábitos. El resultado es muchísimo Entonces, mejor. cuando alguien dice, claro, es que sabes que a mí el tratamiento no me ha hecho nada, hay muchos Y con el factores cigarro en la mano. involucrados. Pero claro, yo- Pero hay muchos factores involucrados partiendo por los propios hábitos. todo eso evaluamos porque efectivamente una persona que se fuma una cajetilla al día no puede pretender tener los mismos resultados que Que alguien alguien que no fuma. que no fuma. Entonces, todo
todo eso nosotros tenemos que considerar. Dicho sea de paso, también con respecto a la alimentación, los malos de la película son los carbohidratos, sobre todo refinados y los azúcares, porque son súper proinflamatorios y por tanto pro-envejecimiento, y no solamente de la piel, sino en nuestro organismo completo, incluido el cerebro. Y hay una cosa que se llama glicación de las proteínas. ¿Qué significa eso? Que estos azúcares se unen a las proteínas de nuestras células y las van envejeciendo. Entonces, por eso es que también dentro de las dietas que uno trata de incorporar es que sean bajas en carbohidratos. Y azúcar. Y azúcar. Obviamente todo tipo de carbohidratos, tanto salados como dulces. Y con respecto, bueno, sí importante los vegetales, las verduras, pero también la proteína. Sí. No nos podemos olvidar de la proteína. La proteína animal es súper importante y de hecho para formar nuestro colágeno necesitamos proteína. También, muy importante. Exacto. Que empezamos a perder la forma Yo veo mucha población vegana, vegetariana y creo que la opción es súper válida, pero las personas que restringen alimentos de origen animal tienen que tener una asesoría nutricional profesional, porque a veces te dicen, no, es que yo me leo en internet, pero el sitio de internet es de los mismos veganos que dicen no es necesario nada. No, necesitan. Y en todas las etapas de la vida, yo veo muchos adolescentes, por ejemplo. Sea vegano, pero preocúpese por la proteína. Exacto. Porque, por ejemplo, la no ingesta de calcio, retomando el tema de la menopausia, la no ingesta de calcio en la etapa de juventud, hasta los 25, 30 años, nosotros formamos nuestro esqueleto y después mantenerlo. Entonces, restringir algo, entre comillas, tan sencillo como los lácteos, que está muy de moda abandonar los lácteos, una moda mal entendida para mi gusto, a no ser que uno los tolere mal, eso hace que yo pueda estar aumentando mi riesgo de osteoporosis en un par de décadas después. Entonces, persona que restringe alimentos de origen animal tiene que tener asesoría nutricional. No sé lo que opinan ustedes. Bueno, pero para mí nosotros en la consulta, dentro de nuestro equipo, tenemos nuestra nutrióloga, la doctora Netí, porque no podemos como ofrecer un plan de tratamiento anti-envejecimiento, antiinflamatorio, sin pensar en que la alimentación sea la adecuada. Por dentro y por fuera. Exacto. Hemos hablado de varios aspectos y quizás un aspecto que nos falta es también el ejercicio físico, ¿no? Porque cuando uno entra en la menopausia, uno empieza a ver, yo en mi caso empecé a ver que se me desapareció el poto, alguien me lo robó, se lo llevó. A mí me pasó con la lactancia. Se lo llevó, me asaltaron en alguna parte y me lo robaron. Te convidamos un poquito. Entonces, pero hablando en serio, la musculatura empieza a como desinflarse, porque cuando uno está en el peso adecuado, uno tiene forma por músculo y el músculo empieza a achicarse. Exacto. Entonces pasa a ser fundamental hacer ejercicio ya no tanto aeróbico de correr, sino que más bien ejercicio de fuerza, ¿no? Sí, tienes que hacer fuerza, tienes que hacer musculación. Una de las células más eficientes dentro de nuestro organismo es la del músculo. Y la única manera de que esa célula se mantenga activa es haciendo fuerza. Entonces, todo lo que es aeróbico es un acompañante, pero necesita hacer pesas. Pesa. Entonces, yo sé que hay muchas que les da lata, yo les digo a las pacientes y es como, ay, que me da lata, me da flojera, pero es súper, súper importante para mantener esa masa muscular, esa célula muscular. Y así también todo el metabolismo en general empieza a mejorar mucho más. Sí, y lo importante también de que eso sea asesorado. Si así como nosotros estamos hablando desde el área de la salud, también en el fondo alguien que haga una rutina adecuada, vea lo que tú necesitas. Porque sobre todo en pesa, porque en pesa pueden haber accidentes. Si nunca has hecho ejercicio y en el fondo día por mañana quieres vida saludable y hago lo que se me ocurra, lo más probable es que termine lesionado. Entonces es importante que si uno va a incorporar el ejercicio también sea guiado. Y sobre lo que está hablando Andrea, y ya para empezar a cerrar este tema que yo sé que nos da para mucho, pero lamentablemente tenemos un tiempo que cumplir. Hemos hablado, ¿cierto? Hablaste tú, dijiste, cerraste con, para el entrenamiento físico, vaya la persona adecuada. Para los tratamientos estéticos, y ni que decir para ginecológico, también se necesita la persona adecuada, porque a veces aparecen tantas ofertas, súper combos, y terminan en un desastre porque no dan las manos profesionalmente adecuadas. Y en el tema ginecológico, que ya les voy a dar para que cada una de las dos se refiera al tema,
el no traspasarse, que lo dijimos, no traspasarse la receta de una a otra, Así es. porque no es lo más adecuado. Parto por ti, Kat. Mira, sabes que tú dijiste una cosa clave, que es el especialista adecuado, no dejarse llevar por la oferta. Yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, si yo estoy embarazada, no voy a elegir mi obstetra por una oferta. No voy a elegir el pediatra de mis niños por una oferta. Entonces, nuestra piel, nuestro cuerpo es tan importante como eso. Entonces, no voy a elegir, no voy a entregar los cuidados en esta etapa de la vida, sobre todo, solo por una oferta. Entonces, que vayan al dermatólogo, una clínica dermatológica, donde se va a hacer una consulta, una evaluación completa, ver todas las aristas que están involucradas y de acuerdo a ello hacer tratamiento que va desde el skincare hasta los tratamientos dermatológicos que podamos hacer, la nutrición, la derivación al ginecólogo cuando corresponde. O sea, este 360 que yo mencionaba recientemente. Muy importante para ti, Andrea, también reafirmar ese punto, Sí. no traspasar, porque yo lo he visto en comidas con amigas, en reuniones con amigas, cómo se empiezan a pasar el dato. ¿Cuál Bueno, compraste? ¿Dónde lo compraste? Te voy a contar una triste historia que por suerte tuvo un final digamos, adecuado. Hace muchos años, yo cumplí 18 años como médico este año, estoy cumpliendo la mayoría de edad, y esto fue cuando yo todavía estudiaba. Tuvimos hospitalizada a una señora con un cáncer de endometrio, por suerte se pudo tratar, pero su historia era justamente esa, que una amiga le había dicho que tal pastilla le había hecho muy bien, pero esa amiga no tenía útero porque se lo habían tenido que sacar por otro motivo, entonces ella nunca supo que tenía que tomar otra hormona para contrarrestar el efecto del estrógeno en el útero y desarrolló un cáncer. Así de importante puede ser esto. Entonces, o sea, claro, este cáncer por suerte dio síntomas rápido y se pudo tratar, pero puede haber otras complicaciones. Entonces, súper importante buscar la persona. ¿Y quién es la persona? Ginecólogos y ginecólogas especializados o que trabajan, que están armando equipos, departamentos de climaterio y menopausia, hay cada vez más. Y en lo que es mi caso, ginecólogos que nos dedicamos a la parte hormonal, que se llama endocrinología, dentro de la ginecología. Entonces, que lo conocemos como endocrinoginecología, ginecología endocrinológica. Esas son las palabras, digamos, que hay que buscar. Y súper importante también para las personas que nos estén viendo que se atiendan en el sistema público. En el sistema público son las matronas y matrones los que hacen el control sano, como quien dice, de la mujer en las distintas etapas del desarrollo y también, pucha que ha costado, pero ahí estamos trabajando para usted, se está logrando incorporar el programa de climaterio, incluidos los medicamentos, a nivel de los CEFAM. Así que para las personas que no tengan la opción, por medios económicos o por el lugar donde viven, de poder acceder a ginecología, está la opción de atenderse en su CEFAM y cada día estamos avanzando más en que toda mujer chilena, no solo la con síntomas, no solo la con factores de riesgo, sino que toda mujer chilena tenga la información y que la que opte por una terapia hormonal de la menopausia pueda acceder a ella. Hemos tenido una conversación que sé que se los hizo corta, que no sé que nos falta espacio, pero porque estamos abriendo caminos en este tema que nos afecta a todas las mujeres y que vamos a vivir casi la mitad de nuestra vida en menopausia. Un tema necesario de conversar y de analizar, pero este fue no solo nuestro primer capítulo, en el segundo vamos a seguir tocando temas tan interesantes como estos para hablar sobre el derecho a tu piel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.